Hola, mi nombre es Giovanna Argandoña y esto es Peso Pesado. Nos acompaña el excongresista Gilbert Violeta, que además el lunes va a presentar su libro en el Congreso de la República. Es esta maravilla, Fundamentos de la Constitución. Pero antes queríamos saber tu impresión, Gilbert, y gracias por venir, sobre lo que está pasando ahora en las calles. No tiene la fuerza que mostró la marcha anterior, donde hubieron ya desde muy tempranas horas calles tomadas, avenidas o carreteras bloqueadas. Por lo menos hasta el momento eso no ocurre. Digamos, si nada de esto ocurre en términos de violencia, yo creo que la señora Dina Boluarte va a llegar al mensaje del 28 de julio más que debilitada, fortalecida, porque probablemente tenga la oportunidad en ese momento de decir: la etapa de crisis, la etapa de inestabilidad y la etapa de la transición ha terminado. Y ahora esperemos que a partir del 28 de julio comience la etapa verdaderamente de gobierno. Que si queremos ponerle un poquito, ser un poquito más críticos con esa gestión, lo que podemos decir es que pasada esta etapa de inestabilidad, la señora tiene el reto de poner al menos un tema en la agenda pública. Si vemos, lo único que ha ocurrido durante este tiempo son temas que han llegado por una serie de desastres, pandemias, chikungunya, Julián Barré. Ahora, porque hay que tener en cuenta también que los niveles de aprobación no son los mejores, ni para ella ni para el Parlamento de la República. No, ambos tienen pésima aprobación, pero lo cierto es que ninguno de los dos quieren irse, ni el Ejecutivo ni el Parlamento. Y si es que eso es así y ninguno se va, lo cierto es que no habrá una forma de que haya un adelanto de elecciones, sino hasta el abril del 26, para un intercambio, para una posta en julio del 26. En consecuencia, teniendo 2 años de gestión por delante, bueno, más de 2 años, lo que tiene que hacer la señora Boluarte es gobernar, cosa que no ha hecho hasta ahora. Hasta ahora ha presionado el botón del piloto automático y el país ha avanzado como ha podido. Pero lo cierto es que estas protestas no tienen ni un liderazgo claro, no se logra identificar como antiguas marchas. Cuando convocaba la CGTP sabías quién lo lideraba, o cuando lo convocaba el SUTEP sabías quién lo lideraba. Ni tampoco tiene agenda clara, es decir, qué es lo que piden. Están pidiendo la renuncia de la señora Boluarte, están pidiendo otros, porque como tú bien mencionas hay varias facciones. Otros piden que se vaya al Congreso, otros piden que restituyan al señor Castillo. Hoy día en la mañana escuchaba que en la Plaza San Martín había un grupito con una banderola que decía Frente por la Restitución de Pedro Castillo. El señor Castillo jurídicamente no puede ser repuesto bajo ningún supuesto, o sea, ni el Congreso lo va a aceptar, ni el Ejecutivo lo va a aceptar, ni ninguna corte en el Perú, ni ningún juez en el Perú va a decir repongan al señor Castillo. Es un imposible jurídico. Justamente para hablar de derecho, para adentrarnos un poquito más, pues Fundamentos de la Constitución se presenta este próximo lunes en el Congreso de la República. 5:30 p.m. en el hemiciclo Porras Barnechea. ¿Cómo Están nace? todos invitados. Gracias. Esto nace porque me pidieron elaborar un material de estudio para estudiantes de Derecho de la universidad. Y al comenzar a elaborar este material, digamos, se fue acrecentando, fui sumando información y sin querer terminé elaborando, bueno, queriéndolo desde hace muchísimos años, pero sin quererlo específicamente en esta oportunidad, terminé elaborando este material que es un poco un libro de derecho constitucional de consulta para estudiantes, abogados y público en general. Nuestra primera constitución no es republicana. Nuestra primera constitución, que además legalmente entró en vigencia en el Perú, fue la Constitución de Cádiz de 1812, que fue en términos prácticos la constitución que luego modela todos los derechos que vienen más adelante, por lo menos durante el siglo XIX, la constitución de 1823, la del 26, la del 28. Y justo te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cuáles son esos fundamentos principales, digamos, que persisten a pesar de todos estos años? Esa constitución que luego marca el camino para las siguientes constituciones fue, como se dice, una constitución de corte liberal. Y en ese momento el contexto de la palabra liberal es básicamente antimonárquica. ¿Y cuáles son esos cambios que tú has visto en la Constitución, de Constitución en Constitución? Hay que recordar también que, dicho sea de paso, los últimos meses se ha pedido que se cambie la Constitución, ¿no? Y justo a eso iba. La Constitución de 1993, que ahora mucha gente quiere que se cambie, está cumpliendo 30 años.
Sí, claro. este año. Entonces, y el libro nace en ese escenario. Nace en el escenario de, primero, de ser un material de estudio y luego a pasar la revisión de la Constitución del 93 y las cosas que la Constitución del 93 probablemente dejó en el tintero o en el aire. Pero hay una cosa que es fundamental. Durante estos 30 años ha pasado mucha agua bajo el puente, como dice el dicho. Y hoy por hoy yo diría, no es posible leer la Constitución sin revisar en paralelo las sentencias del Tribunal Constitucional. Las sentencias del Tribunal Constitucional es un material complementario, pero absolutamente necesario para entender la Constitución del 93. Por ejemplo, por poner una de las cosas, las reformas del Parlamento. Hoy se discute si deberíamos tener bicameralidad o no teníamos, o unicameralidad, que es lo que hay actualmente. Hoy se discute si la figura del presidente debe ser modificada, si el Parlamento debe tener más poder, ¿no? Claro, interesante repasar precisamente esa posición del Tribunal Constitucional en esos momentos cuando ha habido cierto divorcio entre la posición del Ejecutivo y el Parlamento, como lo que ocurrió con el cierre del Congreso. Cuando ocurrió el cierre del Congreso, el tribunal hizo una interpretación lamentable, una primera interpretación lamentable, en la que dijo que se podía asumir esto de la denegatoria fáctica, pero además en votos diferenciados, ¿no? Claro. 4-3, no se logró una mayoría para declarar la ilegalidad de ese acto. Pero hace apenas un mes, en una revisión que ha hecho el Tribunal Constitucional, ha declarado que ese acto fue inconstitucional. Y tan inconstitucional que no puedes tú asumir que exista una interpretación, pues, una denegatoria fáctica. Y fruto de eso, claro que lo que corresponde ahora es asignarle responsabilidad política y penal a las personas que dieron lugar a ese acto abominable contra el Parlamento y contra la Constitución. Para comenzar, el propio señor Martín Vizcarra, el señor Salvador Solar, su Consejo de Ministros, porque cuando tú vas a tomar una decisión de ese tipo, el decreto tiene que ser llevado al Consejo de Ministros y aprobado en el Consejo de Ministros, pero también es importante revisar la responsabilidad de los propios magistrados del Tribunal Constitucional que forzaron la figura de la Constitución y avalaron este cierre del Congreso ilegal, ¿no? Ahora, insisto, el Tribunal Constitucional se ha rectificado en términos institucionales y eso es bueno. Volveremos otra vez a nuevas protestas en el futuro. Futuros candidatos, lo que piden precisamente es un cambio de constitución. Sí. ¿Tú recomendarías esto? No, yo creo que sería una mala idea irse a un cambio de la Constitución de la manera como lo plantean. Mira, yo te diría, mi balance sobre la Constitución del 93 es que la Constitución del 93 significó una gran factura social, una factura en el sentido de que alguien tenía que pagar el cambio del modelo económico y alguien tenía que pagar el cambio del modelo político. Eso ya lo pagamos. Hay gente que quiere básicamente cambiar el modelo económico, pero el modelo económico es lo que, de toda la Constitución, es precisamente lo que mejor ha funcionado. ¿Tú crees que es básicamente por eso que se quiere cambiar? Sin duda. Yo creo que lo que se quiere cambiar, más que cualquier otro aspecto de la Constitución, es el modelo económico. Ahora, una cosa interesante, tú me preguntabas, por ejemplo, ¿qué hay que arreglar, corregir? Yo te diría que si hay algo que corregir, si hay algo que mejorar en la Constitución, y todas las constituciones tienen que mejorarse permanentemente, yo creo que es más bien la funcionalidad del Estado. ¿Cómo hacemos un Estado que sea más eficiente, más práctico y más ajustado a los nuevos tiempos? Y las personas que dicen que nace después del autogolpe, por eso en realidad no están de acuerdo con esa es, y yo te digo, yo cuando era estudiante fui uno de los que salió a protestar contra el referéndum de 1993. Yo ingresé en ese año a la universidad y todos los universitarios salíamos a protestar porque estábamos en desacuerdo con lo que se planteaba en esa Constitución. No éramos los únicos, había mucha gente que estaba en desacuerdo. Pero, insisto, ya pasamos esa etapa. O sea, hay que saber dar vuelta a la página en la historia. Y esa parte de la historia ya la pasamos. Entonces, ahora ya no podemos seguir discutiendo como hace 30 años atrás. Tenemos que pensar que estamos viviendo otro escenario político y económico en el Perú. ¿Y qué hacer para superar esta crisis? Digamos, estamos ya a vísperas del cambio de mesa directiva, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer para que la nación realmente se sienta representada? Bueno, ahorita tenemos un problema de ausencia de liderazgo. Y seamos serios, seamos, digamos, realistas. La señora Boluarte lamentablemente tampoco no está ejerciendo ese liderazgo. Si tú miras los partidos políticos que existen en este momento en la escena nacional,
ninguno tiene un liderazgo claramente marcado que entusiasme a la ciudadanía. Entonces, hay liderazgos débiles a nivel de las cabezas, no hay una sola idea de proyecto país en ninguno de los partidos políticos. Ningún partido político te propone lo que proponía un poco Belaúnde en su momento o el mismo García, ¿no? Los presidentes mal que bien solían tener una propuesta que empujara al país. Hoy no hay ninguna propuesta que empuje al país. Si hacemos una encuesta, y ayer conversaba con unos políticos que habían hecho una encuesta sobre la coyuntura del país y me decían, la principal característica del Perú de hoy es pesimismo. Lo que hay es un enorme y altísimo pesimismo, Ahora, alrededor del 80%. Algunos nuevos partidos políticos que están surgiendo. Están surgiendo. Y van a surgir, además, yo creo que van a surgir. ¿Qué es lo que piensas tú de eso? Yo creo que van a surgir probablemente unos 10 o 15 partidos más en este camino al 26. El tema es de que la población también pues ve que en los últimos años los presidentes, por ejemplo, se han terminado presos, ¿no? Lamentable, una lamentable realidad, y lo que se espera es no repetir, precisamente. Esa sí es probablemente una cosa sobre lo que hay que reflexionar mucho, y probablemente algunos candados que se tengan que poner, ¿no? Y algunos candados incluso de corte constitucional. Yo me arriesgaría incluso a decir que necesitamos proteger más a la figura presidencial. ¿Una reforma política? Una reforma, sí, las reformas políticas que engloben un poco al Ejecutivo y un poco al Parlamento, ¿no? Por ejemplo, estas figuras de confrontación, de las cuestiones de confianza que se han mal utilizado, me parece, en estos últimos tiempos. Por cualquier ley, por cualquier tema, ya se termina siendo cuestión de confianza, no es bueno. Porque cuando tú planteas una cuestión de confianza, lo que estás haciendo es, estás poniendo contra la pared, en este caso a la otra institución, al Parlamento, y tú no puedes vivir poniéndole contra la pared al Parlamento. Lo único que va a generar es una reacción que en otro momento van a buscar cortarte la cabeza. Entonces, hay que limitar el funcionamiento de estas figuras, de estas armas que da la Constitución al presidente por un lado y al Ejecutivo por otro lado, porque si tú le estás entregando demasiadas armas y que las están utilizando insanamente, lo que va a terminar haciendo es que van a terminar muertos todos. Entonces, eso es lo que no se quiere en un país. En un país lo que se necesita es estabilidad. Entonces, hay que fortalecer, por un lado, la figura del Parlamento, pero también fortalecer la figura del presidente. Ahora, Gilbert, más allá de lo que dice el sistema, nosotros al final somos seres humanos, ¿no es cierto? En el camino nacen amistades, en el camino valoramos más a unas personas que otras, sí. Y definitivamente ha sido un poco el caso con el expresidente, ¿no? Más allá de lo que le ha tocado en términos judiciales, que no quiero ahondar en ese tema porque ya, digamos, ha tocado en demasía, pero ¿cómo está el expresidente en este momento? Sé que eres muy cercano a él. Bueno, por lo que sé, él está estable de salud. Él vive con una enfermera al costado, no tiene a nadie de la familia viviendo con él. Su esposa nunca regresó de Estados Unidos, la hija nunca regresó de Estados Unidos. El hermano suele venir cada 3 meses o algo así. Y nada, le toca vivir con una señora que lo cuida y la enfermera que le administra sus pastillas, sus presiones, sus aplicativos que tienen que hacerse. O sea, tiene una salud estable, pero pues no es la de una persona normal, ¿no? Y está ahí, yo diría como amigo de Pedro Pablo, que una de las cosas que más nos cuesta a quienes lo queremos y lo hemos visto muchos años, es que él solía ser un hombre de sonrisa fácil. Él solía ser un hombre que reía muy fácilmente de muchas cosas, claro, quienes lo entrevistaban, quienes lo entrevistaban todo el tiempo hacía bromas de todo, sí. Hasta a veces parecía que no se tomaba las cosas en serio, ¿no? Cuando había hasta situaciones de estrés y todos estábamos entrecorriendo y tratando de definir cosas, él estaba como muy tranquilo, era su personalidad, sonriendo. Y yo te diría que mucho de lo que ha pasado este tiempo, el mayor daño que le ha hecho es que le ha robado la sonrisa a Pepe Cano. Qué triste, ¿no? ¿Cuál dirías que sería la moraleja? ¿No? Bueno, que esos son los costos de la política, ¿no? Que la política está teniendo costos lesivos para quienes deciden hacer política en el Perú. Y aún así, sabiendo lo complicada, el costo de la política, digamos, tus aspiraciones siguen siendo políticas netamente. No, bueno, tú eres un político ya con base experiencia, ¿no es cierto? Sí, pero para el 2026, ¿cómo te ves? ¿Postulando de repente al Parlamento? Bueno, si Dios quiere, postulo al Parlamento, ¿no?
porque efectivamente yo soy una persona que tiene una aspiración política por encima de todo. A mí más que hacer riqueza me interesa hacer política. Entonces, lo vengo haciendo desde que tengo 17 años, cuando entré a la universidad. Precisamente cuando entro a la universidad y me encuentro con la Constitución del 93, que estaba intentando aprobar a Alberto Fujimori, y me di cuenta que efectivamente habían cosas que eran mi línea de trabajo, mi coincidencia con mi sensibilidad, con mis emociones. Yo creo que desde la política puedes hacer cosas que no la puedes hacer desde una ONG, que no la puedes hacer desde una iglesia, que no la puedes hacer solo con la voluntad de tus energías y de tus manos, ¿no? La política te permite administrar el Estado, que es la institución y la organización más fuerte que existe para poder cambiar la historia de un país y la vida de millones de personas. Y precisamente, ya para terminar, ¿cómo se podría cambiar esta situación tan crítica? Hay una cosa que es interesante, ahora que me dices esto, pero yo creo que una de las cosas que hay que hacer es buscar políticos que se preparen, que estén preparados para indistintamente de la posición política que tengan, indistintamente del partido al que pertenezcan, de la posición ideológica. Pero mucho de lo que hay, ahora que veo la televisión y veo a los congresistas y a muchas autoridades locales, es que tú ves políticos sin ningún tipo de formación. Son políticos porque están desempeñando una función política, pero no tienen ningún tipo de formación. Desconocen de manera absoluta la historia del Perú, desconocen las normas, desconocen la geografía del Perú, desconocen los proyectos que deberían hacerse en el país, las reformas que deberían trabajarse. No hay nada en términos del debate público que haga avisorar que el Perú está camino a algo mejor. Y eso yo creo que es lo que termina convirtiéndose en esta frustración que agobia a la población, ¿no? Así es, entonces para tener más luces, pues no solamente los especialistas, los abogados, sino creo que para todos los ciudadanos, Fundamentos de la Constitución, es una obra de lujo. Gilbert, la presentas Muchas gracias. Lunes, ¿no es cierto? Muchas gracias, esta es la pequeña obra que con algo de esfuerzo hemos hecho. Lo vamos a presentar el lunes 24 de julio, este lunes que viene, en el auditorio Porras Barnechea del Congreso, el hemiciclo, que era el famoso hemiciclo de senadores, y lo va a presentar el doctor Ernesto Blume Fortini, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, así que los esperamos. Bien, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en otro